pensado que la psicología nació siendo una ciencia, pero la verdad es que no. La psicología se basó primero o tuvo su inicio en la filosofía. Fue más bien un desprendimiento o una raíz de esta ciencia filosófica. Buenas tardes, querida profesora, compañeros todos. El día de hoy mi compañera Mayra Jimena y yo vamos a hablar acerca de la historia de la psicología a lo largo del tiempo hasta su continuo desarrollo en el futuro. Pues bien, ubiquémonos en una línea de tiempo en el año 3000 a.C. hasta el 476 d.C., edad antigua, en la que se trataba de dar explicación a los trastornos mentales y demás manifestaciones del comportamiento, diciendo que estos eran producto de cosas espirituales o posesiones demoníacas. Asimismo, se puede decir mediante referencias de libros como el de Edward Shuter en 1997 con su libro Historia de Psiquiatría, donde se menciona que la locura era producto de estas posesiones demoníacas, y también el libro de Annie Marie Culler, que nos menciona, o primero su libro, tratado sobre la historia de las enfermedades mentales en la antigüedad, donde nos menciona que estas mismas enfermedades eran producto de posesiones demoníacas y castigos divinos. Asimismo, tenía que ver con lo espiritual. Pero había una excepción, que era Hipócrates, porque Hipócrates se basaba en cosas naturales. Y las cosas naturales eran, por ejemplo, el desequilibrio en los humores, flemático, sanguíneo, bilis amarilla, bilis negra. Si había un problema con algunos de estos, entonces causaría enfermedades o malestar en el cuerpo de la persona. También tenemos autores y representantes como Sócrates, quien se interesó por la psique. Pero, ¿qué era la psique? Psique era el alma, y el cuidado del alma para Sócrates era muy importante. No solamente del alma, sino también de la conciencia y de la memoria. También la aplicación de la mayéutica. La mayéutica era una técnica en la que yo, digamos como Sócrates, preguntaba acerca de un tema y esta persona me explicaba y yo mediante preguntas podía refutar su tema. Así entre los dos podríamos ver la ignorancia y también poder llegar a una conclusión más profunda. Tenemos a Platón, quien se dividió en dos mundos, alma y cuerpo, mundo de las ideas y mundo de lo sensorial. Lo sensorial es lo que podemos percibir a nuestro alrededor, la realidad, lo que observamos, lo que vemos como las personas, la mesa, la computadora, demás cosas. Y estas cosas eran no más una simple copia de lo que está en el mundo de las ideas, donde todo era perfecto. De ahí tenemos a Aristóteles, quien nos menciona la eudaimonia, que era la felicidad, y este era el fin último del hombre. Pasamos a lo que era la Edad Media y encontramos que todavía la psicología no era una ciencia, sino más bien una reflexión acerca de la conciencia y la memoria y estos comportamientos en el humano. Tenemos a San Agustín de Hipona, que nos menciona prácticamente una reflexión acerca del yo, una introspección, una aplicación en el autoconocimiento. Y nos dice que no debemos salir de nosotros, sino venir más bien a nosotros para así poder hallar la verdad. Aplica una clasificación de las facultades, o más bien facultades del alma, que era memoria, inteligencia y voluntad. La memoria era para almacenar las experiencias y el propio ser, la inteligencia para comprender y buscar la verdad que yacía dentro de nosotros, y la voluntad, la facultad para poder elegir, decidir o inclusive diría que hasta amar. Y de ahí tenemos un personaje muy curioso que es Avicena, que nos propone la clasificación de estas mismas, de las facultades del alma, que era la vegetativa, la sensorial y la racional relacionada con el ser humano. Pasamos al siglo XIX y nos encontramos que ahora la psicología ya era una ciencia, una etapa científica, porque en esta época diría que gracias al aumento científico se llegó a la conclusión de los procesos mentales tenían que ver con lo biológico. En el año de 1879 tenemos a Wilhelm Wundt, quien fundó el primer laboratorio experimental en psicología, y esto pues podría ser algo meticuloso ya que combinó distintos conocimientos de otras ciencias, varios enfoques. Por esto se le podría considerar de cierta manera como el padre de la psicología científica. En el funcionalismo y el estructuralismo también surgieron por William James y Titchener, y primero en el estructuralismo se centraba más bien en los contenidos, como podría ser por ejemplo las sensaciones, los pensamientos, y en el funcionalismo lo que es el estudio de las funciones mentales. De ahí tenemos a Jean-Martin Charcot, que es otro personaje muy importante que hizo estudios acerca de la hipnosis y la histeria también, y mediante estos conocimientos y estudios se pudo sentar de cierta manera las bases para el psicoanálisis. Ivan Pavlov descubrió los reflejos condicionados y con esto también, gracias a Ivan Pavlov, se pudo sentar las bases no para el psicoanálisis sino para el conductismo. Ahora en el psicoanálisis de Sigmund Freud nos decía que el inconsciente tenía gran influencia en el comportamiento. Esto podría ser de relevancia o mucha importancia para las experiencias infantiles también, que eran
de gran importancia. El conductismo de Watson y Skinner, donde nos hablaba sobre el comportamiento observable, ¿no? Por ejemplo, lo que yo puedo observar de otra persona o algún niño. En la psicología cognitiva de Piaget se podía estudiar los procesos mentales y cuáles eran, pues básicamente la percepción, la memoria, el pensamiento. De ahí surgió también la psicología humanista de Abraham Maslow, de aquí viene también la pirámide de Maslow. Tenía una visión positiva porque se basaba en la naturaleza humana. Podríamos decir que las personas éramos libres y únicos, teníamos derecho a una dignidad. Y según Maslow, podíamos buscar, o lo que se buscaba en la persona era la autorrealización. Actualmente en el siglo XXI pues tenemos a las neurociencias, que son de gran impacto en estos estudios psicológicos, ya que nos permiten conocer cómo el sistema nervioso se conecta o se entrelaza pues, ¿no? con los procesos mentales y el comportamiento de las personas. Esta etapa contemporánea, pues al igual como mencioné anteriormente, combina distintos enfoques, teorías desde la edad antigua hasta la contemporánea, que es ya científica, y así un continuo desarrollo para poder esclarecer estos conocimientos en un futuro. Muchas gracias por su atención a todos. No cabe duda que la psicología nos ha sorprendido en este avance a lo largo de su historia, basándose primero en lo que era hipótesis y teorías, para luego convertirse en una ciencia y darle una comprensión más profunda al cómo sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo nos comportamos con nuestro entorno, y eso con ya teorías científicas, ya pasó a ser a una ciencia. Muchas gracias por su atención a todos, les agradezco bastante.